enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Luz Eugenia, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad me siento muy complacida de estar en este programa. Muchas veces me tocó estar en programas, pero debido a mi trabajo, esta vez sé que es un tema personal. Exactamente, no contando su testimonio. El caso es que en internet aparecen muchas y muchas páginas donde se menciona su nombre, ya que durante muchos años ocupó un importante puesto, un cargo en el llamado clúster de la moda. ¿Qué es eso así fácil de entender? Sí. Muy resumido, muchas empresas de la industria de textil, confección, diseño y moda colaborando entre sí para hacer que Antioquia, a través de esa industria, tenga muchísimos más ingresos. ¿Por qué? Porque esas empresas serán más competitivas. Para hacer eso y ser competitivas hay que hacer muchas cosas que no serán tema de este programa. Claro que sí. Luz Eugenia, ¿cómo terminó una ingeniera química involucrada con el mundo de la moda? Sí. La verdad fue que hice mi práctica en ENCA de Colombia como ingeniera química. Allí trabajé en la parte de producción, luego pasé a Fabricato y alcancé a trabajar 4 años en el laboratorio de investigación y desarrollo. Cuando estaba ahí, las personas de mercadeo de Fabricato llevaban los productos al laboratorio de investigación y desarrollo para su estudio, análisis, y de ahí nosotros, digamos, elaborábamos con el equipo de producción estas nuevas telas, que era lo que vende Fabricato. Cuando yo veía a estas niñas de mercadeo, ellas llegaban muy bonitas, muy bien vestidas, acabadas de llegar de Europa, de Estados Unidos, y yo era vestida de jeans, de tenis, de bata de laboratorio, y yo decía, ay, pues como qué rico esto. Se da la oportunidad de que entra una persona de vicepresidente de mercadeo, Álvaro Laforí, que por demás lo quiero mucho, que era cercano a nosotros, y en algún momento mi esposo y yo le comentamos qué rico trabajar en esa área. Bueno, y las cosas se dieron y empecé a trabajar en el área de mercadeo. En el área de mercadeo, pues ya era que me tocaba investigar sobre textiles. De ahí ya me tocó pasar al área de la confección. Fui la primera gerente que tuvo la marca Americanino. Y en ese cargo duré 12 años. Y de verdad, pues mírame que ya he hablado hilos, telas, confección. Y sigo un trayecto, pues para ya no seguir en mucho detalle, que todo el tiempo me lleva a trabajar en la industria de la moda. Y termino como directora del clúster textil, confección, diseño y moda, donde ya no trabajo para una empresa, sino para la industria de Antioquia. Y ahora está, ya digamos, viviendo una nueva etapa de su vida como pensionada. Sí, la verdad es pensionada y no jubilada, porque yo aprendí que pensión es la mesada y júbilo es el disfrute. Ya no trabajar, no. Resulta que hoy soy asesora de seguros de Suramericana. Hace 8 días terminé el curso de idoneidad que hay que realizar para poder ejercer pues esta profesión. Como quien dice pensionada, pero no jubilada. Usted sigue trabajando, sí, además está muy trabajando. joven, Sí. además tiene toda la vitalidad del mundo para hacer lo que quiera en este momento. Pero bueno, hablemos, vamos a meternos un poquitico más de su vida. Usted siempre ha sido una mujer con mucha fortaleza, una mujer con una gran energía, una mujer que tiene un carácter recio, ¿no es así? Así es, la verdad, no sé a qué horas, ¿no es cierto? Porque viví, digamos, en el seno de una familia que me inculcó muchísimos valores y que además me contempló demasiado. Y yo diría, pues de pronto de eso resulté un temperamento débil, pero resultó todo lo contrario. Resultó todo lo contrario, también pienso que eso va mucho con el ejemplo.
tuve una mamá, porque mi mamá ya murió hace 20 años, que seguro hablamos más adelante de todo eso, y un papá que digo lo mejor. Muchas veces cuando hablo con alguien y hablamos de los papás, yo digo, mi papá vive. Puede que el suyo sea igual al mío, pero mejor jamás. Jamás, exactamente, una total admiración. Sí, una total admiración. Bueno, Lucia Eugenia, usted una mujer supremamente estudiosa, desde de que era muy niña. Sí. Los primeros puestos en el colegio y estudió precisamente en un colegio religioso, la enseñanza, lo que hace pensar que usted se cultivó espiritualmente, ¿o no? Sí, la verdad, toda la vida, también porque me lo inculcaron en mi casa, he estado cerca de Dios. Lo que más me acercó a Dios realmente fue la muerte de mi mamá y mi hijo en aquel accidente. Exacto, ¿no de es eso cierto? hablaremos más adelante. De eso hablaremos más adelante. Pero de todos modos yo siempre he tenido cerca a Dios y sé que por encima de Él no hay nada y creo, es eso, yo tengo una fe impresionante porque he visto que tener fe sirve, Ajá. además. Sí. Y por eso está precisamente hoy en este programa, enamorada de las matemáticas. Enamorada de las matemáticas. Tengo pues una anécdota. En tercero de bachillerato y cuarto de bachillerato, que muchos ya ni entenderán qué es eso, me estudié los libros de álgebra antes de que me dieran las clases. Entonces cuando Por yo Dios. llegaba, sí, era súper enferma por las matemáticas. Algún día pensé, dije, voy a estudiar matemáticas puras. La verdad, después, como en las conversaciones me daba cuenta que eso no era lo mío, porque en aquel entonces, no sé cómo será ahora, los que estudiaban matemáticas puras solo terminaban como de profesores. Eso era lo que yo veía. Ajá. Ahora no tengo conocimientos si eso es así. Entonces dije, no, esa como que no es mi vida. Finalmente terminé enseñando mucho, pero en ese momento no era mi vida. Entonces, no, una ingeniería. De pronto, no me acuerdo tampoco mucho por qué, pero dije ingeniería mecánica. Me fui para la Bolivariana y dijeron, no, en ingeniería mecánica no recibimos mujeres. Y terminé estudiando ingeniería química. La verdad, las matemáticas más que suficiente de lo que necesitaba, no necesitaba tantas, pero sí agradezco hoy esa formación de ingeniera. Eso también ayudó a formar este temperamento que tengo. Exactamente, que le ha servido en muchos Sí. momentos de su vida muy difíciles. Sí, me ha servido mucho y que también soy consciente que a veces me ha tocado aprender a suavizar. Ajá. Bueno, el caso es que usted terminó ingeniería en la Universidad Pontificia Bolivariana y, mejor dicho, se graduó y a los días, eso fue cuestión de días nomás, se casó. Me casé, sí. Terminé, me acuerdo, un 10 de diciembre me gradué y me casé 23 de enero, o sea, nada. Nada. Sí. Y no con un compañero de estudio precisamente. No, nada, absolutamente. Fernando estudió administración de negocios, sí, muy distinto. Lo conocí, sí, donde una compañera de colegio, porque Ajá. su hermano era compañero de Fernando también en el colegio. Bueno, ahora usted me decía que admira profundamente a su papá y también dice que su esposo es un hombre espectacular, Sí. con esas palabras. Claro, sí. Espectacular, la verdad. Hemos tenido, ¿no es cierto?, una relación muy buena durante 35 años. Ajá. Que la verdad, pues, hoy eso es admirable. Sí. ¿Cierto? A mí me da risa contar que muchas veces me preguntan, ¿cuántos años de casada? Y yo, 35 años. Obviamente, cuando uno habla de 35 años, habla de muchísimas historias. Ajá. Muchísimas historias, sabe que es la vida. Claro que sí, 35 años, eso para uno decir que ha mantenido una relación bien todo ese tiempo, es para sentirse absolutamente orgulloso y privilegiado además, Sí. privilegiado. Pero bueno, ahora que habla de historias, vamos a hablar precisamente de su historia. El dolor, la tragedia, la muerte, tarde o temprano tocan la vida de una persona, de una familia, de un hogar. En fin, y en su caso tocó hace 20 años. Hace 20 años, cuéntenos qué pasó. Bueno, es una historia realmente muy triste. Dios fue quien me ayudó a elaborar ese duelo. Estábamos en la finca, en Santa Fe de Antioquia,
yo me había ido con mi papá, mi mamá, mis 2 hijos y un sobrino de mi esposo. Mi esposo estaba en Bogotá asistiendo a una carrera de bicicletas muy importante. Indurain corría el récord de la hora en ese entonces. Yo me fui manejando y al regreso estaban en el fin de semana de Antioquia le Canta Colombia. Yo le pedí a mis papás que saliéramos temprano de la finca porque estaba en el carro de mi esposo. No estaba muy acostumbrada a manejar el carro, era un carro un poquito más grande que el mío. Y subiendo de Santa Fe de Antioquia, ya muy cerca al alto, estaba lloviendo. Todos los que iban en el carro se durmieron. Íbamos oyendo una música muy suave. Ajá. Muy suave, a mi mamá le encantaba la música suave. Me acuerdo de una emisora que se llamaba Caracol Estéreo. Y mi papá le grababa, cuando eso eran cassettes, Ajá. era 1995. Y bueno, por alguna cosa yo tenía algo en el carro y dije, pues mi mamá viene aquí, lo pusimos. Se durmieron ellos y yo en una curva me dormí. Esos son, o pestañeé. Ajá. Es que eso puede ser haber pestañeado. Yo alcancé a volver a abrir los ojos, pero cuando yo le hice hacia el timón, ya las 4 llantas estaban en el aire. En ese momento yo bloqueo, yo no me acuerdo de nada. Mi papá dice que yo grité, nos matamos. Y entonces él se despertó, pero yo no me acuerdo de nada. ¿Quiénes iban en ese auto? Íbamos adelante mi papá y yo, y en la parte de atrás iban mis 2 hijos, que en ese entonces tenían 10 años Alejandro y 6 años y medio Daniel, y un sobrino de mi esposo de la misma edad de Alejandro, de 10 años. Pero mi hijo iba, el que murió, en la parte de atrás, entre las 2 sillas. Ajá. ¿Sí? Que eso era muy normal en ese entonces. Los niños se paraban ahí, conversaban desde ahí. Y cuando el carro rodó, que rodó... Usted me dice que por un precipicio, ¿no? Sí, alcanzamos a rodar, yo ya no me acuerdo, eran un poquito más de 100 metros. El niño, pues que era el de 6 años y medio, salió por la ventana. El parabrisas. Por el parabrisas y cayó contra un árbol. Eso le dio un golpe en el cerebro. Él no murió inmediatamente, él murió al otro día. Y mi mamá, sí, las puertas del carro se abrieron. Mi mamá pues salió del carro en algún momento. El carro quedó sobre la parte de arriba, pues sobre la capota. Ajá. Yo, cuando ya bajé, a mí me despertó el ruido del espejo, como del retrovisor, cuando el carro dio la vuelta sobre el lado pues del chofer. Y como eso me despertó a mí. Cuando me desperté, pues yo estaba, Claro. ¿no es cierto? Al revés, vi mi papá y yo, en esa época pues, que casi ni ahora, se ponían los cinturones de seguridad atrás, pero mi papá y yo sí teníamos el cinturón de seguridad. Yo lo zafé a él, lo ayudé a bajar y yo me bajé. Cuando yo me bajé, mi mamá estaba ahí al lado. Yo no pensé, pues yo pensé que estaba inconsciente. Pero esto fue algo que hizo parar el resto de los carros que venían detrás de nosotros. Pues yo hoy digo cómo sería la impresión de las personas que venían detrás cuando ven que un carro sigue derecho en una curva y cae por allá. Los carros pararon todos y ya fueron a auxiliarnos. Las personas que iban atrás fueron cayendo en el camino. Luz Eugenia, ¿en qué momento toma usted conciencia de la gravedad de lo que había pasado allí? No, eso fue terrible. Yo me acuerdo que pues la gente bajaba, nos ayudaba, me ayudó a subir, a encontrar al resto, porque los otros, ¿no es cierto?, fueron cayendo cuando las puertas del carro se abrieron, pues lo que yo me imagino. Y cuando subí, yo estaba totalmente bloqueada. Yo iba a hacer una llamada, no me acordaba de ningún teléfono. Yo no sabía cómo avisarle a mi familia. Eso es
tenaz, uno se bloquea, pues el dolor es tan grande, a mí me explicaba después el psicólogo, que digamos cuando yo me di cuenta que me iba a pasar algo, por eso fue que yo bloqueé todo y yo no soy consciente de cómo rodó el carro. Ajá. Sí, mientras que los otros se despertaron precisamente con eso, porque ellos iban dormidos. Entonces, la verdad, yo subí, la gente me ayudó, bueno, sobre todo pues a mi mamá, que era la que había que atender en ese momento más urgente. Yo vi un amigo mío y yo sabía que lo conocía, yo no era capaz de decirle el nombre. Yo me acuerdo de Jorge Humberto, que lo quiero mencionar en este momento porque él acogió a mi papá y a mi mamá y los llevó pues a la clínica. Mientras tanto yo me quedé esperando las ambulancias que fueran por los otros. Exactamente. ¿En qué momento se da usted cuenta de que allí había perecido su mamá y que su hijo había quedado gravemente herido? Yo diría que casi que mortalmente herido. Claro, eso fue muchos minutos después. Yo, pues fuera de eso interviene la policía, claro, Ajá. ¿cierto? En un accidente tan grave. A mí, cuando alguien me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y yo necesito llamar, señor, los celulares creo que estaban muy recientes y yo llevaba un celular en el carro. Un muchacho, me acuerdo, bajó por el celular, pero en ese punto no cogía el celular. Y alguien me llevó hasta el alto. Me acuerdo una señora que lamentablemente hoy no sé el nombre porque en ese momento uno bloquea todo. Me sacó unos tenis hermosos, me acuerdo, blancos. Me dijo, señora, usted está descalza, póngase estos tenis. Ajá. Pues todo el mundo es súper pendiente, pues como yo en ese momento estoy totalmente bloqueada, pues la gente sí se da cuenta de lo tan horrible que acaba de pasar. Y cuento con la suerte de que cuando esta señora está entregándome los tenis, que no se me podrá olvidar, unos amigos míos, muy amigos, Carlos Toro y Cecilia Hernández, estaban coincidencialmente en el alto que venían de la finca de ellos. Entonces ya ellos se quedan conmigo. Yo me monto en el carro de ellos, bueno, estando en eso, averiguando por todo, me llama la íntima amiga mía, Toya, que yo le alcancé, fue como el único número de teléfono que pude recordar y le alcancé. En algún momento me llama y me dijo, Luz, tu mamá se murió. Bueno, su hijo no murió en el momento, No. pero lo hospitalizaron y usted tuvo que dar el consentimiento cuando médicamente ya no había nada que hacer de que lo desconectaran. ¿Cómo fue para usted todo esto? Bueno, la verdad es que, bueno, nosotros ya llegamos, me acuerdo, fue todo esto en la clínica Medellín. Alejandro, el mayor, pues gracias a Dios lo único que tuvo fue como una cortada, él quedó inconsciente un rato, pero bueno, tuvo una cortada como grande aquí en la cabeza y el sobrino se quebró el fémur, Ajá. que también le tocó padecer muchísimo, pues. Pero volviendo al tema de cuando estábamos en la clínica, pues pasamos la noche allá en la clínica y Daniel, el de 6 años y medio, que fue el que salió por el parabrisas y quedó totalmente inconsciente, a él lo operaron. El médico nos dijo, se opera y se esperan 9 horas, puede ser que él vuelva, ¿cierto? Ajá. Que él vuelva a ser consciente, pero se espera ese tiempo. Pasaron esas 9 horas y Daniel no recuperó la conciencia. ¿Quién lo operó? Un doctor Ángel. Me fui a conversar con él y yo le dije, doctor, ¿usted tiene hijos? Y me dijo, sí. Recuerdo que tal vez me dijo, tengo un niño de 4 años. Y yo le dije, si usted tuviera un hijo suyo en el mismo estado de mi hijo, ¿qué haría? Me dijo, señora, yo le voy a decir, la ciencia médica no sabe exactamente una persona en ese estado que siente, que no siente, que oye, que no. Será de usted la decisión si usted lo va a dejar aquí, se lo va a llevar para su casa. Él tiene 6 años y medio, él no va a jugar, él será que va a sentir que al lado de él juegan,
yo me quedé pensando. E inmediatamente, pues yo me acuerdo que eso era como en un piso abajo, subí donde estaba Fernando con mi otro hijo y le dije a Fernando, desconectemos a Daniel. Y Fernando aceptó desconectarlo. En realidad, pues fuimos, nos despedimos de él, durísimo. 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 Y un médico muy amigo asistió pues la muerte de Daniel, la desconectada, obviamente también fue un padre, ¿no es cierto?, le dio los santos óleos, todo. Y después Juan Gonzalo, que fue la persona que estuvo con él, nos dijo, pues no había nada que hacer. Daniel, pasaron menos de 3 minutos y murió. Es muy difícil de recordar, es una situación que aunque haya pasado 20 años todavía como que sigue doliendo de alguna manera. Pero ¿cómo se sentía usted, Luz Eugenia, interiormente después de esto, ya que usted era la que iba conduciendo, que fue un descuido, que pudo haber sido simplemente, como usted dice, una pestañada, pero claro, que se ahí es donde entra, digamos, por primera vez más fuerte Dios en mí. Cuando yo iba con Carlos Toro y Cecilia en el carro, yo alcancé a pensar, yo tuve la culpa, pues además porque a mí se me arrimó la policía, entre otras se fueron detrás de mí y me llevaron a hacer una prueba de alcoholemia, yo me acuerdo por ahí en un hospital, no sé, todo pues, y yo después a mí me juzgaron, yo estuve en la fiscalía, Ajá. ¿no es cierto? Gracias a Dios pues el caso lo cerraron. Y yo dije, yo no pude, pues literalmente haber matado a mi mamá y mi hijo. Fue un accidente. Ajá. Y eso yo se lo debo a Dios. Porque yo después decía, a mí me cuentan esta historia, ¿no es cierto? Y yo digo, a una persona o a esa señora que me están contando, le pasó eso, puede haber 2 circunstancias. Primero, que me estén contando una película, y en el cine hay mucha ficción. Que a uno se le mueran la mamá y el hijo el mismo día. Exacto. No. Y lo segundo, de quien me estás contando, debe estar en el manicomio. Y míreme aquí, 20 años después. Y feliz. Bueno, nos vamos a ir a un segundo programa porque esta historia continúa, porque tenemos mucho que preguntarle a Luz Eugenia, nuestra invitada. Así que siempre los invito a que no se desconecten, a que estén pendientes de la continuación de este programa. Por lo pronto, continuamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía el día de hoy.